Te saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo en este Congreso Misionero Virtual 2024. Quiero dar inicio leyendo la carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo, en su segunda carta, en el capítulo 3 y el verso 15, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esta oportunidad tan especial, quiero darte la más cordial bienvenida a este tema tan importante: el llamado de Dios desde la niñez. ¿Sabes qué quieren ser los niños de tu iglesia cuando sean grandes? Policía, enfermera, bombero. ¿Habrán pensado ser misioneros? Muchos de los misioneros que hoy están en el campo sirviendo al Señor, recibieron el llamado cuando eran niños. Nuestro mayor deseo es motivar a los niños para formar un gran ejército que el día de mañana anhelará ser un misionero. Por eso en este taller vamos a ver justamente el llamado de Dios desde la niñez. Y la gran pregunta de los niños es: ¿por qué yo no? Sos muy chico. ¿Mm? Los niños cuentan. A veces en nuestras iglesias, cuando nos preguntan cuántos son, decimos los grandes, somos X cantidad. Pero los niños cuentan, son importantes. ¿Qué valor tienen los niños? Si miramos en un seguro de vida, cuando hay un accidente, fallece un niño, la vida vale mucho más que la de un adulto. En la educación se invierte muchísimo para educar a los niños. En primeros auxilios, cuando hay un accidente, siempre está el eslogan: primero los niños. Ahora, en las misiones, ¿los niños cuentan? ¿Los niños son importantes? Y quiero compartir en esta oportunidad dos ejemplos de vida. Uno es de Irving Overholser, o denominado el doctor Mister O, fundador de APEN a nivel internacional. Vivió en una familia cristiana. A los 12 años, cuando quería ser miembro de la iglesia, ¿qué le dijeron? Eres demasiado pequeño. ¿Y ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Por qué yo no? Vivió una vida mundana los siguientes 8 años y recién a los 20 años recibió al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Cuántos años perdidos? Él llegó a ser un pastor, eh, influenciado por un libro de Carlos Spurgeon, que decía: un niño de 5 años, si se le instruye debidamente, puede creer y ser regenerado como un adulto. Él decía: no, Spurgeon no tiene razón, no puede ser. Entonces empezó a experimentar con niñas. Comenzó con dos niñas que no iban a ninguna iglesia, sus padres no eran cristianos. ¿Y con qué se encontró? Que ellas mostraron evidencia de vida espiritual.
Hubo un cambio de vida. Ahora, en el año 1937, él fundó la Alianza Pro Evangelización del Niño con el lema Alcanzar a los niños para Cristo. Fue un hombre que sirvió a partir de ahí toda su vida en esta misión de alcanzar a los niños para Cristo. Y los que lo conocieron decían que él no podía hablar de los niños sin llorar, aún en público. Y cada día de su vida oró sobre un globo terráqueo, poniendo sus manos en los distintos países, indicando esos países y orando por los niños de esos países. Hoy la Alianza Pro Evangelización del Niño está en casi todos los países. Ahora, un segundo ejemplo es de Teda Krieger. Fue lo mismo. Cuando ella quiso recibir a Cristo, servir a Cristo, le dijeron, no, sos muy chica para esto. Ahora, Irving Oberholzer, hace 87 años, fundó APEN, la Alianza Pro Evangelización del Niño, allí en el 1937, y Teda Krieger en Argentina, hace 70 años, allí en el 1947, fundó LAPEN, lo que es Liga Argentina, en pro de la evangelización del niño. Tuvo que renunciar a muchas cosas, ya siendo adulta, pero desde su niñez sintió el llamado de Dios. La pregunta es, ¿quién impide que los niños lleguen a conocer a Jesús? Nos cuenta el relato bíblico que las madres traían a sus niños a Jesús para que él pusiera sus manos y los bendijera. ¿Quiénes eran los que obstaculizaban o impedían para que los chicos lleguen a Jesús? Eran los mismos discípulos, los que debían haber sido los promotores. Ellos, la pregunta es, ¿quién dificulta que los niños sirvan a Jesús desde la niñez? ¿Y a qué conclusión llegamos? Son los discípulos de Cristo. Muchas veces a los niños no se los trata igual, no, aparentemente no tienen el mismo valor. Es como aquel testimonio de aquel misionero que dijo, yo gané 2 vidas y media para Cristo. La esposa le pregunta y le dice, bueno, 2 vidas y media, deben ser 2 adultos y un niño. Él dice, no, 2 niños y un adulto. Porque un niño tiene toda una vida por delante. Ahora, el que ya ha vivido sus años para el mundo, para el pecado, ya esos años no cuentan. Son como aquella ilustración de las velas, una vela que está todavía entera, otra a la mitad y otra muy pequeñita, que esta vela, que todavía está completa, va a poder brillar toda su vida, en este caso, un niño, brillar para Jesús. En caso, un adulto ya vivió parte de su vida y un anciano, si recién ahí conoció a Jesús, va a tener pocos años para servir a Cristo, para brillar para Cristo. Ahora, ¿quiénes dificultan que los niños sirvan a Jesús? Muchas veces eh, esto de que no los contamos, que no los integramos, que hacemos que les sea más difícil poder sentirse completos y útiles a la edad que tienen para servir a Jesús. Dice que Jesús, en Mateo capítulo 18, frente a esa pregunta que se hacían los discípulos, ¿quién es el más importante? Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de sus discípulos. La gran pregunta es, ¿dónde están nuestros niños hoy? En nuestras iglesias, ¿los niños están en el medio? ¿Son importantes los niños en los proyectos de iglesia? ¿Cómo sabemos? Siempre en esto de la enseñanza a los maestros, les digo, vayan y pregunten al tesorero de su iglesia qué presupuesto está destinado para el trabajo con niños. Muchas veces tenemos presupuesto para todo, menos para el trabajo con niños. ¿Qué se necesita?
Se necesitan, en primer lugar, un pastor comprometido, un pastor que vea el valor que tiene el trabajo con los niños. Llegar antes de. ¿Por qué? Porque necesitamos maestros que se comprometan con cada uno de estos niños a llegar antes que Satanás. Satanás, con sus dardos, ataca a los niños. Cuanto antes puede llegar a través de tantos dardos malignos para poder hundir a ese niño, lo va a hacer. Por eso como maestros, los maestros con un pastor comprometido tienen que llegar antes que la droga, antes que, que toda esta ola de maldad que está abocada a ensuciar la mente del niño. Muchas veces pensamos, no, los niños son muy chicos, los niños no entienden. Hay una franja que es la franja 414 o ventana 414, que va de los 4 a los 14 años, que es donde ocurren la mayoría de las conversiones y está comprobado que la mayoría de los misioneros que han salido al campo han aceptado a Cristo desde niños. Ahora, como este niño que vivía en una favela allí en Brasil, le preguntaron, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y él les contestó, le preguntaron, ¿qué querés tener en tu mano? ¿Una, una Biblia o un revólver? ¿Y saben lo que él dijo? Depende quién me alcance primero. Depende quién alcance primero al niño. Eh, Muchas veces pensamos que ellos no entienden, que son muy pequeños, pero si ellos ya tienen la capacidad para elegir hacer lo malo, tienen la capacidad para recibir a Cristo en sus vidas. Quizás pensamos son muy pequeños, pero para el vendedor de drogas que está en la esquina no es muy pequeño. Para aquel eh, pedófilo que quiere prostituir a ese niño y quizás hacer pornografía infantil, no es muy niño, no es muy pequeño. Entonces tenemos que concientizarnos como iglesia de alcanzar a los niños cuanto más temprana edad, mejor. ¿Por qué? Porque ellos necesitan no solo ser alcanzados, sino entrenados, equipados. Para eso el Señor dice que Él constituyó maestros, así como constituyó evangelistas, pastores, maestros, para equipar a los santos. ¿Quién son esos santos? Los pequeños, los niños. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Muchas veces no sabemos a quién tenemos delante. Quizás sea un futuro misionero que Dios ya lo está llamando desde la niñez. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a facilitar o vamos a dificultar? Así como los discípulos decían, váyanse, no molesten al maestro. ¿Qué les dijo Jesús? Jesús indignado les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, no sean, eh, hagan un puente, allanen el camino, no sean una dificultad para que ellos lleguen. Si miramos facilitadores que ayudaron a niños a surgir, Elí, más allá de sus falencias, ese adulto que hoy representa al líder adulto, guió al niño Samuel a conocer a Dios. A pesar de su entorno nocivo, este niño llegó a ser el instrumento de Dios para un avivamiento nacional. Él hizo que la gente vuelva a la Biblia. Dice que desde del norte hasta el sur, de Dan hasta Berseba, todos conocían que Samuel era un fiel profeta de Dios. ¿Alguien más? Joiada fue un facilitador que guió al niño Joás a conocer y a servir a Dios. Y este llegó a ser un rey, siendo muy niño, a pesar de la violencia familiar que había. Si miramos a Andrés, que guió a ese niño que no se menciona su nombre,
a compartir su merienda. Y él lo trajo hasta Jesús y dice, acá hay un niño que en medio de un ambiente de crisis donde Jesús le dice, denle ustedes de comer a la gente, este niño fue el instrumento para saciar a una multitud. Vemos a una abuela y a una madre, Loida y Eunice, que equiparon al niño Timoteo para la tarea misionera. Es quien compartíamos la lectura en el inicio, a quien Pablo le recuerda que desde la niñez conoció las Sagradas Escrituras y él dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hubo en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y en ti también, que desde la niñez conociste la palabra y esa palabra que lo equipó para llegar a ser el compañero fiel del apóstol Pablo, que Pablo decía, no tengo a otro igual que él, tan fiel, tan comprometido con la causa, y que lo acompañó, y que Pablo le escribe estas cartas pastorales, y que Pablo eh, le encomienda y pasa a ser el sucesor del apóstol Pablo. Miren qué gran privilegio. Pero ¿quién facilitó? ¿Quién entrenó? Fue una abuela y una madre. La Biblia dice Jesús mirando a Samaria, cuando los discípulos estaban distraídos y pensaban que faltaba mucho para la siega, Jesús le dijo, alcen vuestros ojos. En primer lugar, levanten la mirada. No miren solamente dónde están, levanten la mirada, miren los campos, miren. ¿Por qué? Porque ya están blancos para la siega. Muchos de estos campos son niños, niños que en esta ventana 414 son campos blancos, que justamente, bueno, si está comprobada la estadística, que si nosotros evangelizamos a 10 adultos, posiblemente uno reciba a Cristo. Ahora evangelicemos a 10 niños y posiblemente 8, 9 van a recibir a Cristo. Las estadísticas nos dicen que es el campo más productivo. Ahora, estos niños que son de diversas culturas, diversos colores, diversas razas, necesitan ser alcanzados. Y como iglesia debemos tener proyectos de alcanzar a niños a través de programas para niños, salir a la calle, hacer eventos especiales para ellos, porque Dios llama a los niños desde la niñez y Dios le dice, no eres pequeño en mis manos. ¿Cómo podemos ser facilitadores? Es dando la oportunidad al niño de servir a Dios, primero conocer a Cristo, llevarle el mensaje de Cristo a un nivel sencillo, hablarle de que Dios le ama, que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros y que si lo recibimos somos salvos y que ahora podemos contar a otros de Jesús. Pero darle la oportunidad al niño de servir a Dios en su familia, en su comunidad. Es decir, ahora puedes contar a tu familia y saben que los chicos no tienen vergüenza. Esas canciones que aprenden en la hora feliz van a ir y las van a cantar a todo pulmón en sus casas y ellos se transforman en evangelistas de sus familias y a través de los niños llegan los adultos. Motivarlos, motivar al niño que desarrolle sus talentos. Es nuestra tarea equiparlos, ayudarles a descubrir en qué son buenos y a desarrollar esos talentos. Ayudarles a que se sientan, que cada niño se sienta parte integral de la iglesia. No sos menos a tu edad. No sos media vida, sos entero, completo a tu edad. ¿Cómo podemos hacer? Dándoles espacio, donde ellos puedan presentar una canción, donde puedan de repente, nosotros lo hemos practicado, donde ellos lleven adelante un programa en un día especial, donde los niños dirijan, canten, sean los que reciben a la gente, los que prediquen. ¿Saben? Es tan lindo ver esa iglesia que dentro de unos pocos años nosotros vamos a estar sentados escuchándolos a ellos. Porque la vida pasa tan rápido, ese niño que hoy tiene eh, 10 años, dentro de 5 años es un
adolescente de 15 años, dentro de 10 años es un joven. Pero no solo eso, a su edad, conectarlo con hijos de misioneros, esos hijos de misioneros que son hijos de la tercera cultura y que muchas veces se sienten tan solos. Qué lindo es conectar a los niños de la iglesia. Hoy no es imposible, podemos hacerlo a través de un Zoom, dándoles la oportunidad de ser parte, pueden orar, ofrendar, promover, ser promotores a su edad. Hay lindos ministerios que han surgido que tienen programas misioneros para justamente desarrollar las misiones desde la niñez. Hay iglesias que tienen eventos misioneros y donde los niños a través de una alcancía juntan ofrendas y las llevan al altar el día de esa conferencia. Cuando miramos lo que decía este misionero Hudson Taylor, que a la edad de 5 años él había dicho, yo cuando sea grande quiero ser misionero a la China, y se preparó. Él dice, no son los grandes hombres que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Y él ha comprobado en su vida que la obra de Dios, hecha a su manera, nunca carecerá de recursos. ¿Cómo podemos hacer que tanto adultos como niños podemos llevar como estos niños el mensaje del amor de Dios? Y quiero terminar contándoles mi testimonio personal. Yo nací en un hogar cristiano en la provincia de Chaco, la ciudad de Villa Ángela, en Argentina. Pero desde niña yo sentía el llamado de Dios, pero no sabía cómo, qué debía hacer para convertirme, para recibir a Cristo. Y nadie me explicaba claramente, más allá de ser hija de líderes, mi padre es pastor, ya tiene más de 80 años, yo no comprendía qué había que hacer para recibir a Cristo. Recién a los 10 años aproximadamente pude entender y recibir a Cristo en mi vida. Pero yo sentía el llamado de Dios que cuando yo sería mayor, iba a irme lejos de mi casa, a servir a Dios en las misiones. A los 22 años fui a trabajar en la provincia de Misiones y también, bueno, allí en la zona de influencia de Corpus Christi y de eh, Paraguay, Bellavista, toda la zona del puerto. Estuve 15 años allí y hace 11 años estoy trabajando en la provincia de Salta, estableciendo una obra, actualmente estando al frente de una fundación, la Fundación Cristiana, donde trabajamos con muchos niños. Desde la niñez, el Señor me ha llevado a trabajar con los niños, a ayudarles a entender el mensaje, que es tan sencillo, pero que muchas veces hablamos en difícil y los niños no nos entienden. Pero también esto de que podemos ser misioneros, aún siendo niños, a nuestra edad, y que ese llamado se va confirmando en el corazón, que cuando seamos adultos podamos cumplir ese propósito de Dios. Por eso te quiero alentar a que en tu iglesia, en tu congregación, incentives a los niños a las misiones, contándoles biografía de misioneros. Yo en mi niñez me leía las biografías de María Slessor, de Dwight Moody, impactaban mi vida. Y yo doy gracias a Dios de conocer al ministerio en misión, a todo este trabajo tan amplio hacia los pueblos no alcanzados. Y es un privilegio participar en este congreso misionero. Y quiero alentarte a que no dejes afuera a los niños. Al igual que Jesús, ponelos en el centro. Porque Jesús dijo, déjenlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero terminar orando. Querido Dios,
Gracias por este congreso. Yo te pido que en cada lugar, cada pastor, líder, hermano, hermana que está compartiendo, participando de este congreso online, pueda ver la importancia del trabajo con los niños, que no es un tiempo perdido, sino que es un tiempo ganado, un tiempo invertido en el reino y que estas vidas tan pequeñas, que no son pequeñas en tus manos porque son grandes, ellos puedan realmente conocerte, ser librados, ser guardados, así como dice el Salmo 1, ser bienaventurados de no haber gustado el pecado y que puedan dar frutos en abundancia, puedan ser personas realmente que impacten vidas a futuras generaciones. Ayúdanos a ver en ellos futuros misioneros y poder dedicar toda nuestra fuerza y nuestra energía para equipar. Gracias te doy por este privilegio. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga.